Amén. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. La lección que nos corresponde ver hoy día es la lección número 7, que se llama Provisión para las necesidades materiales. Yo, antes de comenzar esta clase, yo ahí tengo una foto de un dibujo. Usted se preguntará por qué el hermano puso la foto de un dibujo, quizás que tiene que ver con el nombre de la lección. Ese dibujo tiene una historia. Bueno, de hecho yo no encontré la foto exacta que estaba buscando, pero específicamente este juguete tiene una historia dentro de mi familia. Hubo un tiempo que lo recuerdo cuando pequeño, que, bueno, era lo que me contaban mis papás, que hubo un tiempo que pasamos bastante necesidad en mi casa. Y recuerdo que mi mamá me decía que no tenía como para comprarme como un regalo caro o un regalo que fuera como, digamos, que fuera como, ella en su momento describió la palabra como mejor. Pero yo tengo este recuerdo de este regalo en ese momento, cuando en mi casa hubo necesidad, que era muy parecido a este, que era un camión, que de hecho yo recuerdo que era pequeño y yo lo amarraba con un cordel y andaba con ese camión para todas partes. Y yo fui feliz con ese regalo y a mí no me importó el valor, no me importaba el precio, era un niño. Y mientras preparaba la lección se me vino un poco a la cabeza esto de que uno en realidad cuando es niño es feliz con poco, como con pocas cosas. Y uno en realidad cuando llega quizá adulto, uno comienza quizá a necesitar más cosas también, o a veces también uno como que a veces no es tan agradecido como cuando lo es cuando uno es niño, como con esa inocencia de niño. Y este regalo marcó mucho mi vida en el hecho de recordar, y algo que mi mamá me decía en un momento que lo conversábamos una vez cuando yo era más grande, me decía, él no era un regalo caro, pero te vi muy feliz a ti con él. Y yo también lo recuerdo, que yo era muy feliz con este juguete. Voy a avanzar para que podamos ir a la siguiente lámina. Sí, ahí va. ¿Alguien me puede leer Mateo 6:11? Mateo 6:11. El primero que lo encuentre, no se peleen, da uno. Mateo 6:11. El primero que lo encuentre, que lo lea. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso, lo que leyó el hermano Pablo, lo encontramos en una versión de una Reina Valera en el año 1960. Pero quiero leer con ustedes esta versión, que es palabra de Dios para todos, donde leemos, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Cuando hablamos danos los alimentos que necesitamos cada día, la palabra específica que se traduce ahí habla de las necesidades de tipo material, que por ejemplo que el Señor nos suple de todo, ya sea de alimentación, de la ropa, de todo lo que nosotros pudiéramos llegar a necesitar o de todo lo que a nosotros nos haga falta. Pero muchas veces nosotros cuando llegamos a pedir algo al Señor o cuando pedimos algo a Dios, nuestras oraciones son, voy a poner unas vistas, Señor, danos comida, Señor, danos una casa, Señor, danos un trabajo, Señor, dame dinero. Algunas personas llegan a sus oraciones, pasan por este tipo de cosas. Y me quiero detener quizá en esta última, que algunas personas también, incluso está dentro del Evangelio o dentro de las cosas del Señor, a veces hablan del éxito o dicen, el Señor me puede bendecir. Y la gente a veces también, o dentro del pueblo de Dios también a veces se llega a malinterpretar la palabra o la forma en que uno pide, porque muchas veces nuestras oraciones pasan a ser más un pliego de peticiones, más que una oración de gracia o una, o una súplica legítima delante de la presencia del Señor. Porque a veces si decimos, Señor, dame esto otro, nuestras oraciones son un pliego de peticiones y no tenemos un tiempo quizás para poder agradecer la obra o lo que el Señor está realmente haciendo con la vida de uno. A veces quizás podemos llegar a pensar, esto se parece muchas veces quizás a las oraciones que a veces solemos hacer, son un pliego de peticiones, pero no damos gracias a Dios de lo que Él hace con nosotros, o de lo que Él está realmente, de lo que Él nos está dando. ¿Alguien me puede buscar en Hebreos 11:6? Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6. El primero que lo encuentre, que lo pueda leer. Hebreos 11:6. Amén, mi hermano. Amén. Amén, hermana Jessica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Pero sin fe. Cuando hablamos de la fe tenemos que entender que el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien da un trabajo, el Señor es quien nos da el trabajo, el Señor es quien nos da el abrigo, el techo y todas las cosas. Hoy en día, en este tiempo, vemos quizá una necesidad más grande en la vida de muchos hermanos de nosotros, de muchos hermanos dentro de la familia de la fe. Hay varios hermanos de nosotros que no están pudiendo trabajar, frente a quizá una decisión del gobierno de considerar el trabajo de algunos de primera necesidad versus el de otro que no. Y eso quizá, ahí es cuando más se prueba quizá el amor de nosotros hacia nuestros hermanos, en poder compartir lo que nosotros tenemos y lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Me gusta más esta palabra que la pudiéramos cambiar en esta Biblia, el lenguaje actual, leemos: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Cuando hablamos de la búsqueda genuina del Señor, nosotros no hablamos de buscar a Dios porque esperamos que Él nos vaya a dar algo, o porque Él nos vaya o que Él nos vaya a premiar con cosas, porque nosotros estamos buscando más de Dios, quizás porque oramos más, o porque leemos más la Biblia, porque nos conectamos más a los estudios. Porque nosotros no lo hacemos esperando recibir algo a cambio, sino que lo hacemos principalmente porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros y nosotros amamos al Señor primeramente. Amamos a Dios y lo amamos por sobre todas las cosas porque Él hizo una obra regeneradora en nosotros. Él nos llamó un día sin nosotros merecer que salvación y sin siquiera nosotros merecer que quizás Él nos escogiera, Él nos escogió. Aquí llamamos, por ejemplo, necesidades materiales. Yo les mostré una gráfica al comienzo. Llamamos, por ejemplo, necesidades materiales a todas las cosas que necesitamos para vivir, como son la comida, la ropa, la casa, y podríamos decir que el dinero. Muchas veces la gente habla que con esta última cosa pueden ver quizás suplida toda su vida, dicen algunos, que si tuvieran dinero podrían ver, su vida se podría ver solucionada en varios aspectos. Piensa mucho la gente de afuera eso. Pero si nosotros nos vamos a ver la vida que tienen las personas de afuera, esas personas no son felices, porque no tienen a Dios, no tienen a Jesucristo en su corazón, tienen una vida vacía, tienen una vida en realidad licenciosa, una vida que en realidad no los va a llevar a nada al final, porque su camino final es la perdición y su camino final va a ser la muerte para ellos. Y a veces quizás nosotros también tendríamos que tener esta palabra cuando nosotros oramos. Si Dios se preocupa de nuestras necesidades, en nuestra oración deberíamos tener esta palabra: si el Señor quiere. En primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Primera de Juan 5:14. Yo quiero contarles un testimonio. Bueno, de hecho, esto lo conté una vez en el curso de líderes también y con los maestros una vez en un enlace en la mañana. Yo les contaba, yo no pensaba nunca estudiar informática, no estaba dentro de mis planes o dentro de lo que yo pensara estudiar. Siempre mi anhelo había sido ser uniformado. Postulé a la PDI, postulé a todo lo que a usted se le pueda ocurrir, a todo lo que usted pueda llegar a pensar. Yo lo postulé, pensando que en alguna rama quizás podía quedar, y solamente yo me quedé tranquilo hasta que alguien me habló a través de, el Señor usó un instrumento y alguien ocupó un hermano en decir que yo no iba a quedar aunque yo insistiera en una postulación. El Señor no me quería ahí y el Señor esperaba que yo estudiara otra cosa. Y muchas veces quizás en nuestras oraciones, quizás uno dice: Señor, yo quiero esto, y uno quizás lo puede anhelar, pero esta palabra, si el Señor quiere, o si es tu voluntad, Señor, o porque el Señor nos escucha, el Señor escucha las oraciones, pero hay que saber si lo que nosotros estamos realmente pidiendo. En una Biblia de lenguaje actual, en Santiago 4:15, por ejemplo, podemos leer: por el contrario, siempre deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Nuestra voluntad
debe estar sometida a la voluntad de Dios. Lo que nosotros podamos llegar a desear, lo que nosotros podamos llegar a querer, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, entendiendo que el Señor nos va quizás a conceder la oración si es su voluntad. Porque nosotros quizás en nuestro corazón podemos tener algún anhelo, hacer alguna cosa, pero si no está dentro de la voluntad y dentro del propósito de Dios, puede incluso provocar hasta que una persona se podría hasta llegar hasta desviar. Quizás yo pude entender cuando yo no quedé en esas instituciones de las Fuerzas Armadas, que Dios no me quería ahí, porque quizás si yo hubiese entrado, quizás ya no sería cristiano, quizás lo más probable, pienso yo. Pero quizás cuántas veces nos vemos nosotros también enfrentados a este tipo de situaciones. ¿Cuándo es malo, por ejemplo, desear cosas materiales? Esta es una pregunta que salía en el bosquejo cuando estaba preparando la lección. Quiero leer este comentario. No es malo desear cosas materiales, si es malo seguir deseándolas cuando sabemos que no es la voluntad de Dios que las tengamos. Sabe, amado del Señor, muchas veces quizás a veces uno puede desear tener cosas, quizás prosperar o quizás llegar incluso hasta tener a veces un mejor pasar, pero en las cosas del trabajo, en las cosas también en la vida secular, muchos hermanos, muchos cristianos son bendecidos con sus trabajos, pero también he podido ver, el tiempo que llevo en el Evangelio, he podido ver a jóvenes principalmente, algunos que han sido bendecidos quizás con sus trabajos, pero después no siguen participando de la misma manera, porque su trabajo, claro, les está yendo bien en el trabajo, pero su trabajo los desgasta y ya no tienen tiempo quizás para conectarse o para poder buscar de Dios. Y eso quizás puede marcar la vida de un cristiano enormemente, pensando en el hecho de que Dios te bendice, Dios te da el trabajo, Dios es quien te dio el trabajo, pero si dejamos de buscar de Dios, ¿qué provecho tendría todo eso que hemos conseguido, todo eso que hemos logrado alcanzar, si dejamos al Señor o dejamos a Dios de lado? Aunque hayamos podido conseguir, aunque estemos quizás consiguiendo cosas, pero si dejamos al Señor fuera de esta ecuación o fuera de la búsqueda legítima, fuera de nuestras vidas, ciertamente lo hemos perdido todo, amado del Señor, hemos perdido todo. Todo lo que quizás podíamos en algún momento haber alcanzado. A mí me marcó mucho una vez cuando el pastor Jorge, una vez estuvo con nosotros dando un tema con los jóvenes. En esos años estaba nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Gloria a cargo de los jóvenes de la iglesia. El pastor Jorge un día dio un tema y habló sobre la ofrenda. Y habló sobre de hecho, Dios fue como bien dura la palabra. Él habló, por ejemplo, él dijo, a veces te compras, no sé, un completo, te compras algo como caro y das 100 pesos en la ofrenda. Y él daba ese ejemplo de decir, pues, de quizás en esto también es qué es lo que nosotros estamos dando dentro de lo que nosotros tenemos. Estamos quizás dando lo mejor o solamente lo que quizás lo que nos sobra o lo que no importa en realidad, o sea, lo que nosotros no tiene tanto valor. Entendamos lo siguiente cuando oramos. No tratamos de que Dios se preocupe de nuestras necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? Dios conoce, Dios sabe cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros. Dios nos conoce, incluso hasta antes que nosotros podamos llegar a decir la palabra, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Pero no le decimos algo a Dios que Él no sepa. Antes que nosotros oremos, el Señor ya conoce nuestra intención del corazón. Incluso Él también todavía más sabe el anhelo de nuestro corazón y sabe también, porque uno también sabe cuando pueda llegar a desear algo si está dentro de la voluntad o dentro del propósito de Dios. Y no pedimos algo que Dios no pueda hacer. En esto último me quiero detener. Para Dios nada es imposible. Muchas veces nosotros también a veces llegamos a orar por situaciones de vida, pensando que Dios no va a responder nunca. A veces uno ora, incluso a veces por los familiares que no son conversos, o por situaciones de vida, a veces incluso hasta por alguna enfermedad o por alguna cosa, y sabiendo en realidad que para Dios ninguna situación es imposible. Nosotros en realidad somos los que limitamos la respuesta de parte del Señor, o nosotros le ponemos un límite a Dios, con nuestra propia manera de pensar o con nuestra propia manera de ser. Limitamos al Señor. Y entendiendo que en estas tres cosas, nada que nosotros podamos decir a Dios, Él lo conoce todo. Y nada podemos que Él nos sepa de nuestra vida porque Él nos conoce.
¿Alguien me puede buscar Mateo 6:7? Mateo 6:7. El primero que lo encuentre, que lo pueda leer ahí. Mateo 6:7. Mateo 6:7. Amén. Amén. Y orando, Amén. no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Gracias, hermana Patricia. Amén. Muchas gracias. Estábamos leyendo aquí Mateo 6:7. Cuando hablamos ¿cómo se llama? De vanas palabrerías, podríamos decir, ocupar palabras como largas, o cuando hablamos de una oración como larga, que pensamos que por una oración muy larga el Señor nos va a poder escuchar. Si uno, por ejemplo, se va a la vida de Jesús, Jesús no tenía una oración tan larga porque él siempre estaba cercano al Padre. Jesús tenía siempre al Padre en su pensamiento, aunque en todo lugar que él fuera estaba el Padre en su pensamiento. A veces también nos pasa cuando nosotros quizás nos piden orar y comenzamos a ocupar palabras que quizás nunca habíamos ocupado para hacer una oración, no sé, Santísimo Señor, o ocupamos una cantidad quizás de palabras o un vocabulario que no es habitual a lo que nosotros quizá ocupamos en nuestra intimidad o en nuestro devocional diario o cuando dedicamos tiempo diario a orar o a buscar de Dios. Eso quiere decir este pasaje en Mateo, que habla de no ocupar palabras vanas o vanas repeticiones. Entendamos lo siguiente cuando oramos. No tratamos de que Dios se preocupe de nuestras... Y no le decimos... esto ya lo había pasado, parece. Repetí. Perdón, ahora sí. Ya, en un lenguaje actual. El mismo pasaje de Mateo 6:7 dice, cuando oren, no alarguen demasiado su oración. Esto es una versión del lenguaje actual, palabra de Dios para todos. Dice, cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Esto era lo que yo les decía recién. Quizá muchas veces pensamos que una oración larga puede quizás ser más escuchada por Dios o una oración que nosotros ocupemos quizás palabras que puedan parecer como más bonitas o más... El Señor mira la intención del corazón. El Señor sabe cuando nosotros estamos orando de verdad y estamos orando quizás humillados y realmente derramados delante de su presencia. Y lo que nosotros estamos pidiendo, realmente lo estamos pidiendo porque es algo que sale de nuestro corazón y es algo que realmente nosotros lo necesitamos y es algo que el Señor está escuchando y está atento ahí a escuchar nuestro clamor. Plan de Dios. Pero si Dios se preocupa de nuestras necesidades más que nosotros mismos y se sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, y si tiene el poder de contestar la oración, esto es un comentario bíblico, ¿por qué entonces tenemos que orar? Quiero dar la oportunidad aquí que alguien pueda opinar. Si Dios tiene todo el poder y el Señor conoce todas las cosas, porque Él nos conoce, Él dentro de sus atributos también, Él es omnipresente, Él está en todas partes, Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que orar? Quizás podríamos pensar que no es necesario orar porque el Señor lo sabe y el Señor lo conoce todo, ¿no? Aquí es cuando quizá alguno, si quiere, puede participar. No sé si alguno quiere. Amén, mi hermano. Amén. La verdad es que porque nuestro Dios quiere tener una buena comunión con nosotros, o que nosotros tengamos buena comunión con Él. Él quiere compartir con nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Él quiere que nosotros siempre estemos buscándole en todo lo que hacemos a diario, Amén. en todas nuestras situaciones, estar presente y participar de todo lo que hacemos en nuestro quehacer diario. Eso Amén. es. Gracias, hermano Oscar. Bendiciones. Amén. Amén. Lo que decía el hermano Oscar es una gran verdad. El Señor quiere tener una relación cercana a nosotros. Cercana en el hecho de que nosotros podamos buscar y conocer cada día más de Dios. Nosotros, ¿por qué nos conectamos a estos estudios o por qué leemos la palabra del Señor? Porque esperamos poder conocer más de Dios. ¿Por qué nos suple Dios nuestras necesidades sin que le pidamos? Era lo que decíamos recién. Dios quizás podría responder sin que nosotros quizás pudiéramos orar. Pero hay un plan. Dios ha optado por colaborar con el hombre en todo lo que él hace. Cuando hablamos de colaborar, quiere decir que Dios tiene que estar en cada decisión de la vida que nosotros podamos tomar.
y el Señor va a respaldar, por ejemplo, el Señor te va a respaldar en tu trabajo, el Señor te va a respaldar en tu estudio, el Señor te va a respaldar en cada área de tu vida siempre y cuando tú decidas darle un espacio al Señor. Y eso es un poco lo que compartía con nosotros el hermano Oscar, que decir una relación cercana, cuando nosotros estamos dentro del propósito, dentro del plan de Dios, cuando nosotros somos capaces de poder buscar al Señor en nuestra intimidad, y aún más cuando la gente quizás que comparte con nosotros sabe que somos cristianos porque esa persona que está junto con nosotros puede ver algo distinto, algo diferente. Quizás ese compañero de trabajo tuyo te dice, oye, tú soy diferente, tú soy distinto. Y él nota algo diferente porque él nota la presencia de Dios que está dentro de tu vida. No es la voluntad de Dios ayudar al hombre, a menos que éste quiera que lo ayuden. ¿Qué quiere decir con esto? De que Dios quizás nos da la libre posibilidad de poder decidir hacer nuestras cosas, pero nosotros decidimos o no, pedir consejo a Dios. ¿Y a través de qué forma el cristiano puede pedir consejo a Dios? A través de la oración, a través de tener intimidad, a través de poder tener una búsqueda legítima y una búsqueda completa de parte del Señor. Quizás para aquellos que tienen su tiempo más o menos acotado, por decirlo así, uno cuando comienza a trabajar, el tiempo a veces durante el día es poco. Pero aquí quiero hablar algo bien importante. Quizás puedas tener poco tiempo en el día, pero quizás el poco tiempo que tengas para orar, hácelo de calidad. Ten un tiempo, aparta un momento, ten tu devocional diario, ten un tiempo de búsqueda genuino delante del Señor. Quizás si te transportas en la locomoción pública, cuando vayas de un lugar a otro, anda pensando en el Señor. De hecho, hay un pasaje en la palabra del Señor que dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo que es justo. Muchas veces hoy en día nuestros pensamientos no están enfocados en eso. Están enfocados quizás, hay problemas, en la pandemia, y a veces todo eso quizás también nos lleva un poco a la tristeza o a deprimirnos también. Por eso es necesario que oremos y tengamos fe. Ponemos nuestra voluntad a disposición de la voluntad de Dios y Él contesta nuestra oración. Amén. Se me repitió ese power. ¿Alguien me puede leer Mateo 6:33? Bueno, aunque está puesto ahí, pero si alguien lo puede buscar también, o leerlo, bueno, lo vamos a leer acá, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Amén. Cuando leemos este pasaje, estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Podríamos entender quizá que si buscamos de Dios, Él quizá nos podría dar todas las cosas, ¿o no? ¿Se podría quizá interpretar como eso? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Que si, por ejemplo, si nosotros buscamos de Dios incansablemente, quizás si somos unos cristianos bien devotos, por decirlo así, dentro de la obra o dentro del propósito de Dios, Él quizás nos va a conceder todo lo que nosotros le podamos pedir. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Aquí hay un comentario, dice, pero debemos tener cuidado, no sea que nuestra búsqueda del reino de Dios sea solamente un medio para conseguir lo que necesitamos. Muchas veces como cristianos se comete este error también, de que, por ejemplo, podemos llegar a buscar de Dios pensando de que, de hecho, muchas doctrinas falsas basan en esto, en a veces incluso en pensar en ofrendar más o en dar más por cosas. La prosperidad, por ejemplo, dice eso, que la persona mientras más pueda dar, esa persona al Señor más le va a poder retribuir. Y es totalmente una doctrina errónea, porque nosotros que hemos abrazado la fe cristiana entendemos que la búsqueda o la entrega que uno tiene delante del Señor como cuando es cristiano, uno lo hace de manera desinteresada y no lo hace porque está esperando recibir algo a cambio. Uno lo hace principalmente porque ama al Señor y porque ama a Dios y porque Dios es el centro de la vida de uno. Cuando uno conoce al Señor y cuando uno realmente tiene un encuentro personal con Él, uno se da cuenta que la vida sin Cristo no es nada, es una vida vacía. Algunos dicen, si le da a Dios el primer lugar, conseguirá un buen empleo. Algunas personas piensan eso, ¿no? Que si le damos a Dios el primer lugar, quizás podamos llegar a conseguir un buen empleo. Si paga sus diezmos, será rico, lo que le hablaba, lo que piensa la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Si ora bastante, tendrá éxito en sus estudios. Efectivamente, por ejemplo,
el tema de, más de hablar de éxito, voy a hablar, por ejemplo, de que efectivamente Dios nos puede ayudar en los estudios, pero en la medida de que Dios esté dentro de nuestras vidas. Uno efectivamente, yo lo puedo decir por testimonio propio, más de algunas veces cuando tuve que estudiar yo le pedía la dirección a Dios y a veces en exámenes o evaluaciones que eran bastante complicadas, lograba tener la respuesta al dormir un poco, después despertaba como con la solución de una prueba o de algo, pero era porque estaba buscando del Señor y estaba pudiendo tener intimidad con Dios y el Señor me ayudaba a poder estar con Él, pero no lo hacía con un fin, sino que era porque yo también necesitaba buscar de Dios y necesitaba ser fortalecido en el Señor para poder enfrentar lo que me estaba pasando o al momento del estudio. Algunos dicen, se me volvió perdón. Leamos Juan, capítulo 6, verso 26, si alguien me lo puede buscar. Juan 6, 26, Juan 6, 35 y Juan 6, 66. A medida que lo vayan encontrando, si lo pueden ir leyendo. Juan 6:26. Amén, hermana Angélica. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Juan 6, 35. ¿Lo puede leer usted también, hermana Angélica? ¿Sí? El 35. Sí, 35. Sí, Juan 6:35, sí. Perdón. Yo soy el Dice, pan de vida. Jesús, El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y el último pasaje que lo lee, Juan 6, 66. Juan ¿Lo 6, leo, hermano Enrique? Sí, Hermana amén, Sandra, ¿lo leo? por favor, desde amén. entonces, Dice, ya. Él lo está leyendo la hermana Sandra, hermana Angélica. Léalo usted, hermana Sandra, Ya. usted comenzó, amén. Ya. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Estábamos leyendo, esto se encuentra en Juan capítulo 6, habla cuando las personas comenzaron a seguir al Señor y habla del milagro de la multiplicación de los alimentos. Mucha gente pudo ver los milagros de Jesús y las personas los seguían por las señales. Seguían a Jesús esperando ver nuevas señales y también esperaban que Jesús les alimentara, por como él lo había podido hacer de manera milagrosa, pero no lo seguían porque en realidad Jesús les importara o porque en realidad les importaba la obra o la predicación del Evangelio, la cual estaba haciendo Jesús, sino que lo hacían por interés. Y dentro del Evangelio, a veces también algunos cristianos o algunas personas pueden llegar a cometer esto también. Muchas personas a veces se acercan al Evangelio esperando quizá recibir alguna cosa. Hay personas que a veces uno llega a conocer y se acercan a veces cuando están enfermos o porque tenían algún familiar enfermo y Dios les sana, pero quizá esa persona vio el milagro, pudo ver el poder de parte de Dios, pero esa persona no prosperó dentro de los caminos o dentro de la obra del Señor. Y decidió no caminar más y no seguir más al Señor. A pesar de haber podido observar las señales, no le quisieron seguir. Eso mismo ocurría en este tiempo, en el tiempo escritural acá, donde podíamos ver este milagro, que la gente lo veía, la gente observaba el poder de parte de Dios a través de Jesús, pero la gente decidía no seguir a Jesús, no seguirlo realmente de corazón, sino que simplemente esperando tener algún beneficio. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a buscar de Dios? ¿Qué es lo que realmente le motiva a un cristiano poder conocer o poder tener una relación cercana al Señor? Si alguien me puede leer en Juan 6:26. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. En una Biblia de lenguaje actual leemos lo siguiente: Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas, me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Ahí nos puede quedar un poco más claro. Quedaron llenos, Amén. o sea, quedaron satisfechos. Y
Y quizá nosotros como cristianos entendemos en realidad que el propósito de la búsqueda de Dios es lo que venimos quizá en todo este hilo de esta clase, es poder conocer a Dios, poder realmente tener un encuentro cercano con Él, experimentar esa cercanía de parte de Dios, que habla de una relación cercana. Jesús les dijo, leemos en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando hablamos de esta hambre y de esta sed, entendemos que nuestro Señor es el pan de vida que vino desde el cielo. Y cuando hablamos de la sed, hablamos lo que mucha gente o muchas personas tienen una necesidad tremenda de parte de Dios. Y uno, por ejemplo, cuando ve la obra regeneradora que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona, cuando uno logra o uno predica a una persona y uno observa que esa persona decide aceptar al Señor, la obra, voy a silenciarlos porque tengo un poquito de ruido en el canal. Ahí sí, ahora sí, tenía un poco de ruido. Cuando nosotros entendemos esa obra que produce el Señor, la gente afuera tiene sed de poder escuchar de Dios. Aunque hoy en día observamos quizá una dureza más grande de la que podíamos ver hace un par de años atrás. Yo conversaba con un hermano en la semana y hablábamos sobre la predicación del Evangelio. Y nos trasladábamos hace un par de años atrás. Y hablábamos que hace un par de años atrás no se perseguía tanto el cristianismo como ahora. Uno podía perfectamente quizá hablarle a una persona en la calle o hablarle a la persona que uno tenía al lado de la micro, del bus o en un paradero, y la gente estaba con un oído atento a escuchar la palabra. Pero hoy en día se ha enlodado tanto el Evangelio que hay una dureza tremenda, pero sigue habiendo hambre y sed de parte de la persona que realmente tiene un corazón dispuesto a poder escuchar de Dios, y ahí se produce una lucha. Cuando nosotros llegamos a predicarle a alguien o llegamos a exhortar la palabra con alguna persona, la lucha que se produce en el ambiente espiritual es tremenda porque es una alma que se está salvando. Así que cuando usted tenga la oportunidad de predicar o de exhortar a alguien la palabra, a alguien que no es cristiano, clame al Señor, ore, porque lo que se produce en el ambiente espiritual es tremendo. Porque es una lucha, y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades. Satanás busca que las personas no conozcan de Dios, que las personas se puedan perder. ¿Y quién en realidad, a quién el Señor ha mandado a predicar? A cada uno de nosotros. Tenemos esta misión de poder predicar el Evangelio. Amén. Vamos a la siguiente lámina. Esta fue la razón por que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron. Juan 6:66, era lo que habíamos leído anteriormente, aquí en lenguaje actual. Actuar como los incrédulos. Leamos Mateo 6:19, Mateo 6:24 y Mateo 6:25. A medida que lo encuentren lo pueden ir leyendo. Mateo 6:19. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Amén. Mateo 6:24, ¿quién lo puede leer? Amén. Amén, Amén, hermana Blanca. Amén. Amén, hermana Blanca. Dice la palabra de Dios, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Amén. Amén. Mateo 6:25. Léalo usted también, hermana Blanca. Y el verso a continuación. Amén. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Amén. 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 Gracias, hermana Blanca. Bendiciones. Amén. Cuando hablamos de no hacerse tesoro en la tierra, cuando algo ocupa más del espacio, vamos a hablar del espacio. De hecho, el pastor Jorge una vez lo graficaba con un ejemplo de unos niños que le preguntaban a un niño si algo podía ocupar más espacio que Dios, y el niño contestaba que el Señor lo ocupaba todo. No recuerdo en realidad el ejemplo cómo era, pero el testimonio, pero el Señor ocupa todo.
Y cuando entendemos que no hacerse tesoro en la tierra quiere decir que lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, nuestra vida, en lo que nosotros nos desempeñamos, quizás en nuestro trabajo, en nuestra vida, nada puede tener un mayor lugar que nuestro Señor Jesucristo. Nada. Puede ser que Dios a ti te haya bendecido con un trabajo excelente, quizás, por decirlo así. Puede estarte yendo bien en la vida, pero si te apartas de Dios, estás perdiendo todo. Entendemos en Mateo 6:24, no podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos tampoco pretender que nuestra vida sea quizá nuestro norte, o nuestra vida sea el ganar dinero. Mucho menos nada, no puede ser eso. Porque el amor al dinero es el fin de todos los males, dice la palabra del Señor. Porque el amar el dinero, el amar algo más que a Dios nos va a apartar de Él, nos va a separar, va a producir un quiebre. Al igual que cuando lo produce el pecado, produce un quiebre. Muchas veces también nos afanamos con nuestra vida, pensando qué vamos quizá a comer, si el Señor nos va a poder sustentar. Y ¿sabes qué, amado del Señor? Yo he podido ver en mi vida, y en la vida de mi familia, y yo sé que también en la mucha vida de ustedes también, en la de varios de ustedes, yo sé que es así, de que Dios le ha bendecido a ustedes y que no han pasado quizás necesidad. Y aquí también quiero hacerles un llamado. Tenemos hermanos que quizá en este tiempo no la estén pasando tan bien por falta de trabajo, por el tema de quizás no se pueda trabajar. Pero ¿sabes qué, amado del Señor? Si Dios te ha dado un trabajo a ti, si Dios ha bendecido tu vida, no pierdas la oportunidad de poder bendecir a otro. De poder bendecir a otro hermano, a aquel que tenga, o a tu vecino. Que si la gente ha de conocer al cristiano, que lo conozca por su corazón, un corazón sincero, un corazón de poder dar de manera desinteresada, y no porque esperes que si tú le vas a dar a alguien, o a tu hermano, o a tu vecino, Dios te va a premiar de alguna manera especial. No, hácelo porque Dios conoce tu corazón y porque tú tienes el amor de Cristo en tu vida. Leamos Mateo 6 del 31 al 34. No sé quién me lo puede leer. Mateo 6 del 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gracias, hermana Angélica. Todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de vivir con el propósito de vivir una vida en santidad, vivir una vida cristiana verdadera, vivir una vida que la gente que tú tienes al lado, tus vecinos, tus amigos, aquellos con los que tú compartes, vean algo diferente en ti, vean que tú eres cristiano, vean que tú tienes algo distinto, tienes algo diferente, y de que nosotros realmente confiamos en el Señor y sabemos de que Él es quien nos sustenta, de que Él es quien provee para nosotros, para nuestras necesidades de todo tipo. Vamos a la siguiente lámina. En esta Biblia de lenguaje actual dice así esta misma palabra. Así que no se preocupen, no digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Me gusta esta parte de esta traducción de estas últimas dos palabras. Nosotros muchas veces, quizás como cristianos, como hijos de Dios, vivimos a veces agobiados por las preocupaciones y por los problemas. Y a veces ese pensamiento de problema no te deja buscar de Dios, no te deja tener intimidad, porque tienes ahí el pensamiento que te dice, oye, mira, está ahí con esto, te falta esto, mira lo que te pasó en la casa. Y vienen todo ese tipo de pensamiento porque Satanás actúa acá, en la mente de la persona, tratando de tirar dardos, saetas, como lo describe la palabra, y impide que la persona pueda tener intimidad y pueda buscar de Dios. ¿Sabe, amado el Señor, como dice acá? Cada día traerá su propio afán, sus problemas, pero sabes, Dios te sustenta, Dios está contigo. Amén.
busca lo más importante. ¿Qué es lo que será lo más importante? Lo leíamos en el verso 33 que dice, así que primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. Esto es una Biblia de lenguaje actual, palabra de Dios para todos. Fíjese, el creyente busca el reino de Dios y la comida y la bebida y la ropa son las cosas añadidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios, si nosotros le buscamos realmente de corazón, a nosotros no nos va a faltar nada, amado del Señor. Porque Él te conoce, Él sabe de qué tienes necesidad y el Señor te va a proveer. Y a ti no te va a faltar nada. Siempre cuando tú estés en la sintonía o estés en la búsqueda de la presencia del Señor. Ahora yo le haré una pregunta. ¿Dará resultado realmente si nosotros buscamos de Dios? ¿Se le añadirán realmente las cosas que necesita el hombre que busca primeramente el reino de Dios? ¿Dará resultado orar de esa manera? ¿Qué piensan ustedes? No sé si alguien quiere opinar aquí. Ya estamos casi llegando al final del estudio. Sí, hermano Enrique. Amén, hermana Sandra. Sí, de todas maneras, o sea, lo que Dios promete, Dios cumple cuando le buscamos de todo corazón. Amén. Sí, él provee, Él suple, o sea, nada que decir sobre eso, más que decir Amén. que sí, sí, Amén, efectivamente. Amén. Amén, amén. Y por sobre todas las cosas del mundo tenemos paz cuando estamos en Cristo. Amén, Amén. hermana Blanca. Paz, que es lo que muchas veces busca el enemigo robando. Amén. Avancemos. Vamos a la siguiente lámina. Necesito que alguien me busque en Romanos 14, verso del 17 al 19. El primero que lo encuentre, que lo pueda leer ahí con voz alta. Romanos 14, del verso 17 al 19. Leo, Sí, dice, también hermana Angélica. porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esta era otra versión. Sí, sí, de hecho, sí, amén. Pero cumple lo que queríamos expresar. Sí. Hablábamos de paz ahí y de cuando compartimos con las personas que tenemos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sumándome a lo que decía la hermana Blanca, hablamos de paz, más lo que decía también la hermana Angélica en la Biblia que leía del lenguaje actual. Nosotros, por ejemplo, buscamos, el cristiano tiene que buscar un poco, por decirlo así, la aprobación. Más que buscar la aprobación, el cristiano tiene que cuidar su testimonio. Su testimonio. ¿Sabe qué, amado del Señor? Nuestros hechos o nuestra forma de ser puede marcar de tal forma la vida de una persona que nuestros familiares, incluso hasta nuestros vecinos, nuestros amigos, la persona más dura que nosotros pudiéramos llegar a tener dentro de nuestro hogar, nuestro núcleo más cercano, su vida puede verse transformada por el testimonio que usted le está dando. Y en esto quiere decir la última parte, y a la mutua edificación, cuando hablamos que el cuerpo se edifica y también la gente que comparte con usted se edifica a través de lo que usted está compartiendo, de la palabra del Señor. Y quizá esto, el buscar las cosas, la comida, quizá esas cosas, tiene que pasar a un segundo plano, porque sabemos que Dios nos sustenta de esas cosas y es Dios quien da las cosas, pero si no buscamos de Dios y dejamos a Dios en segundo lugar o en tercero o cuarto lugar muchas veces, estamos perdiendo en realidad nuestra intimidad y nuestra cercanía hacia Él. Explicación. Lo que Jesús y Pablo enseñaban es que debemos seguir o buscar primeramente lo más importante. Si lo hacemos, Dios se preocupará de lo demás. Parece muy simple. Pareciera que fuera simple lo que leíamos de Pablo, que tenemos que buscar primeramente, pero muchas veces no es tan simple, amado del Señor, porque se necesita esto, fe. Y aquí viene esta pregunta, si usted tiene fe, muchas veces, bueno, nosotros hemos leído cuántas veces quizá en Hebreos 11:1,
Después la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Pero cuando hablamos de esta fe, hablamos de poder confiar plenamente en Dios, de que Él está en control, de que Él es soberano, de que Él tiene todas las situaciones de vida bajo control. Pero a veces quizás decirle a una persona cuando ha estado pasando quizás necesidades o estaba pasando situaciones apremiantes, que tenga fe, no es fácil. O también a veces decirle a alguien, oye, ¿sabéis que ora? Pero también uno tiene que pensar, ¿estoy yo orando? Si le digo a una persona que tiene que orar, ¿estoy yo también orando? Porque la palabra es como una espada de dos filos, tanto es para la persona a la cual uno le está exhortando, como para uno mismo cuando tiene la oportunidad de hablar o exhortar la palabra del Señor. Los que buscan las añadiduras no están nunca satisfechos, son como la mujer que venía a sacar agua del pozo, la cual tenía que volver día tras día a saciar su sed, pero Jesús le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Con estas palabras se refería a una manera de vivir mejor que la de ir tras la comida y la bebida. Cuando nosotros hablamos del Evangelio amado del Señor, hablamos de que Dios transforma nuestra vida. Cuando alguien llega a conocer o alguien experimenta de Dios, y eso es lo que vimos acá cuando Jesús habló con esta mujer que estaba sacando agua del pozo. Jesús, más que decirle, Jesús esperaba que esta persona le conociera y que su vida fuera transformada a través de la palabra de Dios, de que esta mujer pudiera llegar a experimentar esta relación de estar cercana a Dios, para que pudiera quizá, ella iba día a día al pozo a buscar agua para satisfacer su sed física, pero está esta sed espiritual que tienen las personas de afuera. Y un evangelista hablaba que las personas tienen en su corazón un espacio y ese espacio tiene porte de Dios. Lo único que realmente puede hacer una persona feliz o una persona completa es conocer y experimentar realmente las añadiduras de parte de Dios, conocer el Evangelio, tener una relación cercana con Dios, conocerle realmente, estar con Él, poder saber que hay un Salvador, saber que tiene una compañía, alguien a quien acudir, alguien a quien orar y alguien que le está escuchando en todo tiempo. La medida de fe. A cada uno el Señor nos ha dado una medida de fe. Podríamos pensar que algunos tienen una medida de fe más grande de acuerdo a los dones que el Señor les ha podido dar. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo, conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Romanos 12:3. Aquí me quiero detener un poco, dejé esta parte con amarillo. Esto lo estábamos leyendo en Romanos 12:3 en una Biblia de lenguaje actual. Cuando hablamos de que nadie se puede creer más que la persona que tiene al lado, dentro del Evangelio también ocurre. Muchas veces, a veces cuestionamos situación, a veces llegamos incluso a cuestionar a quienes nos presiden, a quienes Dios quizá ha puesto en autoridad dentro del lugar, y a veces pudiéramos llegar a pensar, oye, si yo lo puedo hacer mejor que él, o yo estoy quizá más capacitado. Pero ahí muchas veces ese cuchicheo, ahí aparece el hermano Cahuil, el hermano Pelambre, y comienzan a aparecer esos hermanos dentro de la congregación, y esos hermanos provocan división y disensión dentro de la congregación. ¿Qué es lo que busca Satanás? Satanás busca que la obra del Señor no prospere. Satanás busca que el evangelio no prospere de ninguna manera. Porque ¿sabes qué, amado del Señor? Si nosotros estamos en una búsqueda constante, en una búsqueda legítima, delante de la presencia del Señor, esta porción que Dios ha dado en nuestras vidas va a ir creciendo y va a ser notoria para las personas de afuera, para aquellos que te ven, para aquellos que comparten contigo, pudiendo llegar a hacer que tu familia, tus familiares, las personas que están cerca tuyo te conozcan de Dios, cambien sus vidas. Y por eso es importante que nosotros podamos tener el concepto que realmente tenemos que tener de nosotros. Nosotros somos siervos del Señor. Hemos sido llamados para el servicio. ¿Sabes qué, amado del Señor? Todo es servicio. Hasta lo más pequeño que tú puedas pensar. Todo es servicio dentro de la obra del Señor. Incluso si quizás estás en una micro y tienes la oportunidad de darle el asiento a alguien, eso es servicio. Si tienes la oportunidad de ayudarle a alguien en alguna situación, eso es servicio dentro de la obra. A cada creyente Dios le ha dado fe para ayudarle a desempeñar su parte en el plan de Dios. A algunos Dios les ha dado más fe que a otros, porque ciertos dones requieren una fe más grande que otros. Amén. ¿Quién me puede leer 1 Corintios 12:31?
Amén. El primero que lo encuentre, que lo lea. Amén. Dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Amén. Segunda de Corintios 12:7, ¿quién lo puede leer? Y el último, Romanos 12:8. Segunda de Corintios 12:7 y Romanos 12:8. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. Amén, Para ahí que estamos. me... Amén. ¿Hasta ahí? Sí, amén, hasta ahí. Sí, amén. Gracias, hermana Angélica. Ahí podíamos ver el aguijón de la carne de Pablo. Podríamos Sí. pensar Pablo, el apóstol Pablo, que escribió todas las epístolas, que un hombre lleno del Señor, que hasta los demonios huían de él, y tenía un aguijón en la carne para poder recordarle que bastaba de la gracia del Señor, que no era él, que no era su intelecto. Era un hombre políglota, lo más probable, que creo que hablaba más de 4 idiomas, por lo que creo que más de 4, no recuerdo en realidad la cantidad, pero era un hombre totalmente estudioso de la palabra, un hombre totalmente conocedor de ella, un hombre experimentado en el Evangelio, y él entendía que el único propósito, en realidad, que todo lo que él conocía, él lo daba por desechado, por un bien mayor que era poder conocer realmente de Dios y poder realmente experimentar la gracia de Dios y la dependencia de Dios. En Romanos 12:8 dice así: al que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Romanos 12:8. Esta es una Biblia en lenguaje actual, palabra de Dios para todos. Marqué con amarillo esta palabra, con el sincero deseo de ayudar. ¿Sabes qué, amado del Señor? Cuando tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hácelo de manera desinteresada. No esperes que alguien te vea, que te miren hacerlo. Oh, estoy dando, estoy siendo dadivoso. No esperes que alguien lo vea, o hácelo en secreto. Y hácelo porque tú amas a la persona y amas a aquel a quien tú estás pudiendo bendecir. Y eso es algo que es más que tremendo dentro de la obra del Señor, poder bendecir a otros con el ejemplo, que la gente vea que somos diferentes, que somos seguidores de Cristo. Y acá habla de dirigir. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado la oportunidad de poder dirigir, en primer lugar, una casa, una familia, algunos quizás un ministerio dentro de la iglesia, y habla del don de ser compasivos con otros, lo que hablábamos de poder dar, hacerlo con alegría. No que sea una carga el poder dar a alguien, o el poder bendecir también la obra. Amén. Leemos acá una causa de bendición, un cauce de bendición. Cada uno de nosotros, amados del Señor, es un cauce de bendición. ¿Quién me puede leer Santiago Santiago 5, del 1 al 6? Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por las polillas. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado a este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Amén. Gracias, hermana Angélica. Quiero que se puedan fijar en este pasaje. El pecado de estos hombres ricos no es el de ser ricos, es el pecado de enriquecerse engañando a otros. Es el pecado de usar sus riquezas en forma egoísta y no para hacer el bien. ¿Se ve esto hoy en día en nuestra sociedad o no? ¿Se ve o no? La gente busca enriquecerse, aprovechándose de los demás, sin importar
si pueden hacer daño. Se ve esto dentro de la iglesia también. Podemos ver grupos sectarios en los cuales quizá el único interés es el monetario y no la palabra de verdad o la legítima palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros también tenemos una lucha tremenda de poder alcanzar a aquellos que no les están enseñando bien. Porque la misión del cristiano es la predicación del evangelio, poder alcanzar a otros para Cristo. ¿Cuánta gente está con una venda tremenda o con una desilusión tremenda del evangelio porque pasaron por una iglesia que tenía una doctrina errónea y ahora dicen, no, si esto es falso, y están apartados principalmente porque estuvieron en el lugar equivocado? Pero sabemos que nosotros que hemos podido abrazar esta fe y este evangelio, tenemos que ser capaces de poder estar preparados para poder prestar defensa del evangelio cuando pasen situaciones o cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien. Amén. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Amén, mi hermano. Amén, hermana Jessica. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Lo que hablábamos, que el fin de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente se aparta, mucha gente no quiere ni siquiera conocer de Dios porque su Dios es el dinero, son las riquezas. Leemos en este comentario, dice, por eso, en la mayoría de los casos, Dios suple solo lo que las personas necesitan, porque si consiguen mucho, comienzan a desear las cosas materiales y a menudo se olvidan de buscar primeramente el reino de Dios. No podemos dejar a Dios de lado, amado el Señor. Si a ti te comienza a ir bien, si el Señor te bendice en tu trabajo, si el Señor te prospera, no dejes de buscar de Dios, no le quites nunca el lugar a Dios, nunca. Nunca, el Señor tiene que ser el primero en tu vida, porque esa es el primero en tu vida, el primero dentro de tu familia. Amén. El trabajo no puede ser más importante que mi relación con Dios. Amén. ¿Quién me lee Marcos 12 del 42 al 44? Marcos 12 del 42 al 44. Amén. Marcos 12, 42 al 44. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén. Amén, amado del Señor. Lo importante no es la cantidad de dinero que usted da, sino la actitud con la que lo da y su buena disposición de desprenderse de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted tiene la oportunidad de ofrendar o de diezmar, no tiene que ser algo gravoso para usted, no le tiene que doler quizás hacerlo o hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene trabajo es porque el Señor lo ha sustentado. Si usted tiene un hogar, tiene un techo, está con su familia, está bien, tiene ropa que vestir, es porque Dios le ha bendecido. Dios le ha bendecido. Dios le ha bendecido y Dios está con usted. Y quizás lo mínimo que quizás nosotros podemos hacer es contribuir dentro de la obra del Señor. Aquí hay un detalle, en cambio la viuda pobre había dado de su pobreza, había dado todo lo que tenía. En ese pasaje de la Escritura leíamos que la gente llegaba y daba de lo que le sobraba, pero ella en su pobreza dio todo lo que ella tenía. Amén. El pasaje que hemos venido citando en varias oportunidades anteriores dice, el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Primera de Timoteo 6:10. Por lo tanto... sorry. ¿Alguien quería leer? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Gracias, hermano Paulo. Desviado de la fe
y experimentando muchos dolores. Bueno, aquí esta Biblia lo traduce como gran sufrimiento. Amén. Por lo tanto, el uso que le damos a nuestro dinero es una buena prueba de cuáles son las cosas que consideramos más importantes y de cómo